Buenos días, tardes o noches para todos. Nosotros somos el grupo número 3, el cual está conformado por Alexandria Teodoriza Barrera, Laura Jimena Castro Fonseca y Juan Camilo Ayala Mujica. Vamos a iniciar la presentación hablando de la oración, el gerundio y sus usos correctos e incorrectos. Listo. Ahora tratemos de identificar cuál es la diferencia entre estos grupos de palabras. Una pregunta. ¿Qué tienen las casillas de color rojo que no tengan las casillas de color azul? Bueno, en este caso, lo que no tienen las casillas de color rojo con respecto a las casillas de color azul es un verbo principal, lo cual estábamos hablando ahorita con los ejemplos, que eso era lo que le faltaba a estas casillas. ¿Qué es un verbo principal? Es un verbo que logra comunicar algo sobre una persona, una cosa, un animal, un hecho o una situación. De acuerdo con los anteriores ejemplos, solo en los casos en los que existe un verbo principal, este determina de manera clara una acción, un atributo o una situación. Se presenta un enunciado con un sentido completo, es decir, es una oración. En consecuencia, una oración es un grupo de palabras que se relacionan entre sí de manera lógica y que comunican algo de manera completa. ¿Cómo identificar una oración? Primero que todo, una oración es un enunciado, un conjunto de palabras que tienen un sujeto y predicado. El sujeto, ente, persona, cosa, animal, situación o concepto del cual se dice algo. Y el predicado, lo que se dice, predica del sujeto de la oración. Esto que se dice del sujeto se comunica por medio de un verbo. Aquí tenemos unos ejemplos. Lo que está marcado con naranja es el sujeto y lo que está en verde, en este caso sería el predicado. Entonces, el consumo en este caso sería el sujeto y es una forma de expresión de la realidad de cada individuo, sería el predicado. Entonces aquí tenemos varios ejemplos. La celebración de los 15 años de las adolescentes se convierte en un rito de paso. El consumo de los objetos e ideas da la pauta para comportarse de cierta manera frente a determinados hechos. Las nuevas tecnologías han generado nuevas formas de entender y apropiar el consumo. El Internet es visto como un elemento problemático dentro de la formación de los menores. ¿Todas las oraciones deben tener un sujeto bien predicado? No. Una oración puede tener un sujeto táctico o inexistente. De hecho, una oración puede expresarse únicamente por medio del verbo. Listo, aquí tenemos tres ejemplos en los cuales vamos a explicar lo que es el sujeto táctico, la oración impersonal y el verbo que logra comunicar por sí solo algo. Primero, conocemos las ventajas y desventajas de la glosización. Este sería el sujeto táctico, en el cual por medio del verbo se entiende que el sujeto es nosotros. Y pues dentro de un texto, de acuerdo con lo dicho antes por el autor, existe la posibilidad de saber quiénes son las personas que componen esta colectividad. Se conocen las ventajas y desventajas de la globalización. Esto sería una oración impersonal. Aquí no hay un sujeto que se conozca. Sin embargo, esto no impide que el verbo comunique algo claro. En este caso, el hecho de que se conocen ciertas cosas relacionadas con la globalización. Murió. Este es el verbo que por sí solo logra comunicar algo. El lector entiende que alguien, él o ella, murió. Un contexto más amplio permitiría conocer qué es ese alguien y cuándo exactamente murió. La importancia del verbo. Este es el núcleo de esta unidad de sentido. Se puede evidenciar que el verbo es la palabra más importante de la oración. Entonces, para identificar las oraciones de un texto es importante identificar dónde están los verbos alrededor de los cuales se forma una oración.
Recordemos, no todos los verbos presentes en un texto cumplen la función de verbo principal, es decir, no todos los verbos funcionan como un núcleo de una oración. ¿Qué hacer en casos más complejos? La construcción de párrafos se realiza por medio de varias oraciones que se relacionan entre sí, debido a que se desarrollan un mismo tema o cumplen un propósito específico. Aunque las ideas de un texto académico se comunican por medio de construcciones más complejas, la oración conserva la misma característica. Es un enunciado con sentido complejo, cuyo principal elemento es el verbo. Aunque los ejemplos anteriores representan casos más complejos, se puede verificar que, al igual que en los primeros ejemplos, en estos casos la oración sigue siendo el conjunto de palabras que relacionan de manera coherente y que comunican algo al lector. De manera que los ejemplos representados evidencian que la oración es una unidad de sentido. El gerundio y sus usos correctos e incorrectos. El gerundio es una de las formas no personales del verbo, es decir, no indica por sí mismo una persona gramatical. Yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, ustedes, ellos o ellas. Se forma a partir de una raíz verbal junto con la terminación ando, yendo o yendo, como en analizando, escribiendo o leyendo. Usos correctos del gerundio. Primero, gerundio modal. El gerundio usualmente tiene una función adverbial, es decir, se utiliza para modificar el verbo. Para utilizar de forma correcta el gerundio modal, se recomienda confirmar que en la oración éste responda a la pregunta ¿cómo? O de qué modo sucede la acción. Por ejemplo, el ejemplo argumenta utilizando cifras. En este caso, el gerundio utilizando responde a la pregunta ¿cómo argumenta el actor? Lo hace utilizando cifras. De esta manera, se confirma que el gerundio está cumpliendo una función de modificación, de modificador del verbo. Segundo, el gerundio temporal. El gerundio temporal expresa un complemento circunstancial del tiempo, es decir, agrega información relacionada con el tiempo en el que se desarrolla la acción verbal. Eh, para garantizar un uso correcto del gerundio temporal, se recomienda confirmar que en la oración este responde a la pregunta ¿cuándo? Por ejemplo, el presidente Santos se enteró de que había ganado el Premio Nobel de Paz estando en el Palacio de Nariño. ¿Cuándo se enteró el presidente Santos de que se había ganado el Premio Nobel de Paz? Se enteró cuando estaba en el Palacio de Nariño. En este caso, el gerundio estando añade la información relativa al tiempo o momento en el cual tuvo lugar la acción de la adoración. Gerundio causal. La función del gerundio causal, como su nombre lo indica, es expresar una causa. Para utilizar dicho gerundio de forma apropiada, se recomienda confirmar
que en la oración responda a la pregunta ¿por qué? Por ejemplo, obtuvieron un excelente resultado organizando muy bien las ideas de redactar antes de redactar el texto. Entonces, ¿por qué obtuvieron un excelente resultado? Porque organizaron muy bien las ideas antes de redactar el texto. En este caso, el gerundio organizando expresa una causa que condujo a una consecuencia: obtener un excelente resultado en la redacción del texto. Gerundio de simultaneidad. El gerundio de simultaneidad indica dos acciones que suceden de manera simultánea. Para utilizar correctamente este gerundio, se recomienda identificar cuáles son las dos acciones expresadas en la idea y confirmar que esas efectivamente sucedan al mismo tiempo. Por ejemplo, actualmente la Alcaldía de Bogotá está avanzando en la segunda fase de peatonalización de un sector de la carrera séptima y está realizando estudios para la construcción de la troncal del Transmilenio desde la calle 32 hasta la calle 200. En este caso, el gerundio avanzando indica una acción que sucede al mismo tiempo que la acción expresada mediante el gerundio realizando, de manera que se cumplen con la función de simultaneidad. Gerundio condicional. Este gerundio indica una condición y por tanto podría reemplazarse por una condicional, es decir, por una oración que expresa una condición o requisito para que se realice la acción. Para usar de manera apropiada este gerundio se recomienda verificar si en efecto podría ser reemplazado por una condicional. Por ejemplo, buscando información sobre el autor será posible hacer una mejor contextualización en la introducción. En el ejemplo anterior, el gerundio buscando indica una condición y podría reemplazarse en el siguiente condicional. Si se busca información sobre el autor, será posible hacer una mejor contextualización en la introducción. 6. Gerundio progresivo. Este gerundio indica una acción que expresa continuidad. Para garantizar el uso apropiado, se recomienda confirmar que en la oración la acción efectivamente no haya finalizado. Por ejemplo, se está construyendo uno de los corredores viales más importantes de Colombia, la Ruta del Sol. En este caso, el gerundio construyendo hace referencia a una acción que comenzó en el pasado y que se mantiene en el presente. Por lo tanto, cumple la función de expresar continuidad. Usos incorrectos del gerundio. Primero, el gerundio de posterioridad. Si bien el gerundio puede expresar simultaneidad o anterioridad en relación con el verbo al que se modifica, con mucha frecuencia es utilizado para indicar consecuencia o posterioridad. Sin embargo, el gerundio no se debe usar para expresar acciones posteriores al del verbo principal de la oración. Por ejemplo, el autor analizó el impacto de las nuevas tecnologías en los jóvenes, encontrando que dicho impacto es negativo. En este caso, encontrando es posterior a la acción del verbo analizo. Para evitar este error, se puede reemplazar el gerundio por la condición y junto con el verbo conjugado en el pasado. El autor analizó el impacto de las nuevas tecnologías en los jóvenes y encontró que dicho impacto es negativo. Es importante tener presente que el uso de los gerundios como concluyente, produciendo, generando o encontrando en oraciones en las que hay un verbo, por lo general conlleva un error, pues hace referencia a acciones posteriores al verbo principal de la oración. Segundo, gerundio adjetivo. No debe usarse el gerundio en frases adjetivas, es decir, como modificador de un sustantivo. Para evitar el uso incorrecto, se debe recordar una de las funciones fundamentales del gerundio es adverbial, o sea, que modifica los verbos, más no adjetiva, que no modifica los adjetivos. Sin embargo, se han admitido dos gerundios adjetivos, hirviendo y ardiendo. De modo que es correcto decir hay una olla de agua hirviendo o una casa ardiendo fue encontrada en el bosque. En el resto de los casos en los que se utiliza el gerundio con una función de un adjetivo, se incurre a un error. Ejemplo,
Bogotá es una ciudad con un amplio número de habitantes, teniendo dificultades para satisfacer sus necesidades básicas. En este caso, el gerundio en este caso, por ejemplo, el gerundio teniendo expresa una función adjetiva debido a que modifica el sustantivo, habitantes. Para evitar este error, se podría redactar la oración de la siguiente manera. Bogotá es una ciudad con un amplio número de habitantes que tiene dificultades para satisfacer sus necesidades básicas. Gerundio, el gerundio partitivo. Este gerundio modifica la parte que se toma o separa de un tono. Para evitar este error, se recomienda modificar la redacción con el fin de suprimir el gerundio. Por ejemplo, varios profesores dictan esta materia, siendo Ramírez uno de ellos. La corrección sería en este caso, varios profesores dictan esa materia, uno de los cuales es Ramírez. O otra opción podría ser, varios profesores dictan esta materia, entre los que está Ramírez. De esta manera queda claro que el profesor de apellido Ramírez es uno de los docentes que dictan la materia, y a la vez se evita el uso incorrecto del gerundio partitivo. Listo, esto sería por el momento toda mi presentación. Ya después de esto entonces sigue mi compañera Laura. Te los dejo con ella. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Laura Castro y bueno, a mí me corresponde el tema de queísmo y dequeísmo y los 4 criterios para el pronuncia de la mayúscula. Entonces, bueno, el queísmo, según la RAE, es la supresión indebida de una preposición antes de la conjunción que, cuando la preposición es exigida por alguna palabra del enunciado. Es decir, que incurrimos en queísmos cuando eliminamos preposiciones como de, a o en, que necesariamente deben estar dentro de una oración. Eh, los casos más usuales son los que el queísmo se presenta en sustantivos, adjetivos, verbos, intransitivos y pronominales. Bueno, en los sustantivos no hay una regla establecida que nos permita pues identificar cuáles sustantivos exigen una preposición antes del que, ¿sí? Por lo que tendremos que, pues, o sea, recordar en qué casos se debe utilizar esta preposición. Digamos aquí en el ejemplo, la noticia de que se comieron los perros calientes nos llegó. Y en la parte de abajo, en esta, la noticia que se comieron los perros calientes nos llegó. ¿Listo? En la primera estamos haciendo uso de la preposición de, ¿sí? Y en este caso decimos que había una noticia que era que alguien sí, que ellos se comieron los perros calientes, ¿sí? Y esta noticia pues jamás llegó. Entonces, en este caso, la noticia es un sustantivo, ¿listo? Y exige la preposición de. En el caso siguiente, donde la noticia que se comieron los perros calientes no llegó, en este caso, al sustituir la preposición o al quitar la preposición, decimos que la noticia no llegó porque se la comieron los perros. Entonces esto es lo que nos lleva a cometer errores y pues alterar el sentido de una oración. Eh, verbos pronominales. Bueno, por otra parte tenemos el dequeísmo, que según la RAE, el uso indebido de la preposición de delante de la conjunción que cuando la preposición no es exigida, ¿sí? O sea, es decir que es es decir, que cuando de, no, o sea, en este caso, no se usa correctamente, ¿sí? Bueno, los casos más usuales en los que se encuentra o el mecanismo se presenta es en locuciones conjuntivas o en oraciones subordinadas, ¿sí? Bueno, como primera, las locuciones conjuntivas son un conjunto de palabras
que funcionan como si fuese una sola. Este conjunto no debe ser alterado de ninguna forma, pues, o sea, estas son expresiones que han sido aceptadas de manera, o sea, son expresiones que se van aceptando, ¿sí? O sea, porque es como muy común hacerlo, ¿sí? Entonces, es eso. Y en este caso, pues tal como su nombre lo dice, eh, funciona como una, o sea, este conjunto de palabras funciona como una conjunción, o sea, como una unión, ¿sí? Como un elemento que une palabras, por decirlo así. Bueno, algunas de las locuciones conjuntivas más usuales en las que se comete el decaísmo es a no ser que, a medida que, una vez que, ¿sí? Porque pues no es correcto decir a no ser de que, a medida de que, o una vez de que, ¿listo? Entonces, importante como que no caer en ese error. Eh, Siguientes son las oraciones subordinadas. Las subordinadas son aquellas, o sea, son las oraciones secundarias que dependen estructuralmente de una oración principal, ¿sí? Para así tener como un sentido. Generalmente estas oraciones se introducen con que, ¿listo? Bueno, los casos más comunes del dequeísmo se presentan así, se presentan, bueno, así, ¿sí? O sea, como primero, nunca se debe utilizar la preposición de cuando la oración subordinada está precedida de verbos de pensamiento, de habla, de temor o de percepción, ¿sí? Como digamos decir, comunicar, temer, ver, oír, ¿sí? Porque pues entraríamos a caer en un error gramatical, ¿listo? Entonces, tengo este ejemplo en donde dice, en esta reseña quiero exponer de que los argumentos presentados por Singer son fácilmente controvertibles a la luz de teorías más radicales como las de Zizek. ¿Listo? Eso pues no está bien. ¿Por qué? Porque no se debe colocar esa preposición, porque está hablando ¿qué? De un verbo de habla, ¿sí? Entonces, no se debe caer en ese error, ¿sí? Lo correcto es decir, en esta reseña quiero exponer que, ¿sí? Los argumentos presentados por Singer son fácilmente controvertibles a la luz de teorías más radicales como las de Zizek. ¿Listo? Nunca se debe utilizar la preposición de cuando la oración subordinada está funcionando como el sujeto de esta oración. Como por normas de sintaxis, no permite que ninguna preposición esté antes de un sujeto, ¿sí? Entonces, en los ejemplos aquí, digamos, vemos que dice, para ello es necesario de que la estructura del texto sea clara, ¿sí? Entonces, como ya lo dijimos, en este caso, la estructura del texto es la que cumple la función de sujeto, ¿sí? La estructura del texto sea clara, ese va a ser el texto, ¿sí? Entonces, no debe estar precedida de una preposición, ¿sí? Entonces, en este caso, esta no debe estar. Lo correcto para esta oración es decir, como para ello es necesario que la estructura del texto sea clara, ¿sí? Bueno, otro ejemplo es, esta es la parte que está mal, ¿no? A los científicos les preocupa de que la población estudiada no sea representativa, ¿listo? Entonces, en este caso, eh, que la población estudiada, en este caso, es la oración subordinada y cumple la función de sujeto, por lo tanto, no debe estar precedida de una preposición de.
Entonces, en este caso lo correcto es decir que a los científicos les preocupa que la población estudiada no sea representativa. ¿Listo? Perfecto. Entonces, lo mismo, o sea, quitarle esa preposición, dado que está, pues, no tiene por qué estar precedida por esa preposición, ¿no? Queísmo y dequeísmo. La segunda dice, bueno, las mayúsculas usualmente se utilizan en la primera letra de las palabras que inician un texto, ¿listo? No obstante, su uso es variado y depende de varios criterios, ¿listo? Que pues de hecho estos criterios para muchos, o por lo menos para mí, fueron algunos desconocidos, ¿sí? No lo sabía. Y pues también generan como dificultades, ¿sí? Entonces, pues aquí voy a mostrar como los criterios para el buen uso de la mayúscula, ¿no? Entonces, bueno, el primero es el uso de mayúsculas en palabras y oraciones enteras. Entonces, el primero, digamos que es un criterio para... El primer criterio es este, y digamos que una regla o una condición de este criterio es que las siglas y algunos acrónimos se escriben en mayúscula, ¿sí? Como es OTI o NG, ¿listo? Pero es importante tener en cuenta que cuando los acrónimos son nombres propios y tienen más de 4 letras, solo se escribe la mayúscula de la letra inicial. Por eso digamos que nosotros vemos UNICEF y solo la U es la que lleva la mayúscula, ¿listo? Lo mismo UNESCO. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿bueno? Bueno, otra condición es el empleo de la mayúscula no exime de poner la tilde de acentuación. Por ejemplo, este país, bueno, África, ¿sí? África, pues, tiene que llevar la tilde, o sea, tiene que llevar la primera letra, pues, en mayúscula y, aparte, pues, tiene que llevar su tilde, ¿listo? O sea, únicamente las siglas que se escriben en mayúscula y no llevan tilde es como CIA, o sea, y es en inglés, que significa Central Intelligence Agency. Entonces es como lo único que no lleva tilde, ¿sí? Pero de resto, así es en mayúscula, se debe colocar esto. O sea, eso no lo exime. De hecho, que esté en mayúsculas no quiere decir que no tenga por qué llevar esto. ¿Listo? Se utiliza la escritura en mayúsculas con el fin de destacar determinadas oraciones o palabras dentro de un escrito. ¿Listo? Digamos que, por ejemplo, en los carteles de aviso, ¿sí? Que para, o digamos que en un parcial, ¿sí? Para asegurar que la, o sea, para asegurar como que el mensaje llegue, ¿sí? Entonces, vemos que cualquier caso de plagio será duramente castigado, ¿sí? Y a veces vemos como cositas así en mayúsculas, ¿sí? Como importantes, no sé qué. Entonces, el uso de la mayúscula también se utiliza para eso, como para destacar una palabra o una oración, pues queremos que como que quede ahí, sí, que la tengan en cuenta. ¿Listo? Bueno, el segundo criterio es el uso de mayúscula inicial exigido por la puntuación. ¿Listo? Eh, en este caso, se utiliza la mayúscula inicial si es la primera palabra de un texto o si es la primera palabra después de un punto. ¿Listo? Entonces, en este caso, aquí vemos en azul el ejemplo, ¿sí? Dice, acá pues es la primera palabra del texto, ¿sí? Entonces por lo tanto va en mayúscula. El fenómeno de la niña, 2010-2011, que pasó por Colombia fue entendida por el Estado colombiano como una emergencia ambiental producto del cambio climático. Entonces aquí hay un punto seguido. Y seguido, o sea,
Después de este punto, esta palabra debe ir con mayúscula, ¿listo? Entonces, para mitigar los efectos, eso. Entonces, eso es lo que nos quiere decir como que como esta condición, ¿listo? La otra es que los signos de interrogación y exclamación que cierran un enunciado, entonces tienen que estar en mayúscula, ¿listo? Bueno, el empleo de la mayúscula es necesario si sigue después de los puntos suspensivos, ¿listo? Esa es otra cosa que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, aquí, las ciencias teórico-empíricas, como física o sociología, buscan valerse de métodos que proporcionen la posibilidad de buscar un consenso, equilibrio, aporte, puntos seguidos. Y después de estos puntos seguidos, o estos puntos suspensivos, perdón, viene la palabra, o sea, tu palabra siempre tiene que ir en mayúsculas, ¿sí? Entonces, estas ciencias desean probar si sus nuevos hallazgos representan o no un progreso respecto al estado anterior del conocimiento, ¿sí? Pero si los puntos suspensivos no cierran el enunciado, sino que continúan tras ellos, las palabras que lo siguen se escriben como inicial minúscula, ¿listo? O sea, como que están dando un listado, cuando se está dando un listado y se colocan sus puntos suspensivos, ¿sí? Entonces, en ese caso tenemos este ejemplo, ¿sí? A pesar de que el trabajo de los científicos naturales no está exento de juicios de valor, prejuicios, sesgos, puntos suspensivos, sus teorías poseen un grado relativamente elevado de autonomía frente a sus pasiones y deseos. Entonces, es ahí donde tenemos que tener en cuenta cuándo utilizar la mayúscula después de los puntos suspensivos. ¿Listo? Eh, pues también después de los dos puntos. Cuando lo hacemos después de los dos puntos, eh, se deben tener en cuenta tres casos. ¿Listo? Eh, el primero es que tras los dos puntos que siguen, el encabezado o saludo de una carta. ¿Listo? Entonces, digamos, estimado, bueno, Alfa, ¿sí? Andrea, bueno, yo, Laura Castro, estudiante de no sé qué, en representación del curso tal, eh, le solicito acortar los plazos de entrega del primer borrador, bueno, del trabajo final. En este caso vemos que está estimado, ¿sí? Sus dos puntos, y luego de esto, para iniciar esta oración, va con mayúscula, ¿listo? Es importante tener en cuenta eso, ¿listo? Eh, el segundo caso es tras los dos puntos que siguen al verbo central de un documento jurídico administrativo, ¿sí? Entonces, cuando emiten certificados, digamos, en este caso, ¿sí? El ejemplo, certifica que, no sé, certifica dos puntos, que Andrea Pardo ha seguido el curso tal, 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 ¿sí? Entonces, en este caso, después de esos dos puntos, va con mayúscula, bueno, el tercer caso es tras los dos puntos que anuncian una cita o palabras textuales. ¿Listo? En su texto, Compromiso y Distanciamiento, el sociólogo Noah Elias argumenta dos puntos. Entonces, los seres humanos no pueden verse a sí mismos como parte de un enorme cuadro global, por cuanto están absorbidos por los problemas urgentes próximos y de ámbito restringido que cada uno tiene ante sí, ¿sí? Entonces, es importante. Después de, o sea, de anunciar palabras textuales, o sea, se ponen los dos puntos y va con mayúscula, ¿listo? En el resto de los casos no se usa la mayúscula después de los dos puntos, a menos que la ortografía lo, pues, como que sea como ya una condición ¿de qué? De ortografía, ¿listo? Y el tercer criterio es el uso de mayúsculas inicial independientemente de la puntuación, ¿listo? Entonces, esta sí pues lo vemos en los nombres propios de personas o animales, en los nombres de divinidades, como Dios, Buda, Alá, Júpiter, bueno, Cosmos, bueno, en fin, las divinidades, ¿sí?
también en los sobrenombres o seudónimos. Entonces, digamos que para referirnos a Medellín, Medellín es un nombre propio, va con mayúsculas, ¿sí? Pero para referirnos a esto, nos referimos como ciudad de la eterna primavera. Entonces, este seudónimo o este sobrenombre va con mayúsculas, ¿listo? Para referirnos a América, es el Nuevo Mundo, ¿sí? También va con mayúsculas, ¿listo? Los nombres propios de continentes, países, ciudades, pueblos, municipios, ríos, ¿sí? Esos también van con mayúsculas, ¿listo? Eh, ya, digamos que para referirnos, digamos, a el mar, la playa, no, o sea, ahí sí no iría en mayúscula. ¿Por qué? Porque se está hablando es como de algo general, ¿listo? Pero ya cuando el nombre es el oficial, ¿sí? O sea, como es el nombre como tal, digamos que el Río de la Plata, ¿sí? Pues allá, con mayúsculas, ¿sí? Pero si nos referimos a algo de manera general, no, ¿listo? Mm, Otros son los sustantivos y adjetivos que componen el nombre de instituciones, organismos estatales, o partidos políticos, ¿sí? Como el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Estos sustantivos y adjetivos van con mayúsculas, ¿sí? Eso también es importante pues tenerlo en cuenta. Eh, o sea, otro, digamos que en contextos académicos, los sustantivos y adjetivos que forman el nombre de disciplinas científicas, eso también eh, son, van con mayúsculas, ¿sí? O sea, aquellas materias de estudio, ¿sí? Digamos como geografía, psicología, matemáticas, o sea, esos también van en mayúsculas. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Digamos que en los nombres de asignatura, o sea, también lo vemos en los nombres de asignatura, ¿sí? Pero en este caso solo se escribe con mayúscula la primera palabra, ¿listo? Eh, Como cuarto, son los casos en que no debe usarse la mayúscula inicial. Y esto, o sea, en este criterio es que no se debe utilizar mayúscula, digamos, en los días de la semana, en los meses, en las estaciones del año. Esos no llevan mayúscula. Y digamos que de la única manera que los días llevarían la mayúscula es cuando son días festivos, ¿sí? O son fechas históricas, ¿sí? Ahí sí se coloca mayúscula, digamos el Viernes Santo, Jueves Santo, bueno. En esos casos sí se debe poner mayúscula. Otro es que los nombres de tribus o lenguas, los nombres de tribus, lenguas y gentilicios se escriben en minúscula. ¿Listo? Y finalmente, pues los nombres de las religiones, esos también se escriben en minúsculas, sea catolicismo, islamismo. Entonces, es importante tener en cuenta esto, ¿listo? Que o sea, este criterio, ¿sí? Que no se debe usar la mayúscula en estos casos. Eh, Muchas gracias. Un saludo a todos, quienes habla es Alixtiva Duiza y el día de hoy voy a tratar los temas del buen uso de la tilde y el lenguaje académico. ¿Qué es la tilde? Es un signo gráfico que se escribe sobre una letra según la ortografía particular de cada lengua para indicar la mayor intensidad de la pronunciación de la sílaba. En el caso del idioma español, este signo gráfico va sobre las vocales y al ser utilizado puede cambiar el significado de algunas palabras, como por ejemplo, revolver es del verbo mezclar y revolver es un arma. Papa es un tubérculo y papá, padre. Las reglas básicas para el uso de la tilde, en el caso de las palabras agudas, que son las que llevan el acento en la última sílaba, estas llevan tilde cuando terminan en N, en S o en vocal. Por ejemplo, balón, compás, café. Si terminan en S precedida de otra consonante, se escriben sin tilde. Por ejemplo, zigzags y robots. Las palabras llanas o graves son las palabras que llevan su acento
en la penúltima sílaba. En este caso llevan tilde cuando no terminan en N, en S o en vocal. Por ejemplo, clímax y hábil. También se acentúan cuando terminan en S precedida de otra consonante. Bíceps, cómics y forceps. En el caso de las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas, siempre llevan tilde. Por ejemplo, cántaro y mecánica. Errores comunes en el uso de la tilde. Un ejemplo. En Colombia no se ha entendido el cambio climático como un tema de desarrollo económico y social y por lo tanto no se ha analizado como dicha problemática. Puede afectar los procesos de planificación e inversión de los sectores productivos. Vemos que la primera parte donde dice el cambio climático como un tema de desarrollo económico y social, en este caso estamos hablando de un adverbio relativo. Este no lleva tilde. Y en la parte que dice no se ha analizado cómo dicha problemática puede afectar los procesos de planificación e inversión de los sectores productivos, es un adverbio interrogativo o exclamativo. Las siguientes palabras pueden ser adverbios interrogativos y exclamativos o relativos o conjunciones. A dónde, cómo, cuál, cuán, cuándo, cuánto, dónde, qué y quién. Cuando llevan la tilde son adverbios interrogativos y exclamativos. Cuando no se escriben con tilde son adverbios relativos o se utilizan como conjunciones. Los parónimos tónicos. Estas son las palabras que guardan entre sí una relación de semejanza en su sonido. También se conocen como parónimos acentuales, pues la diferencia entre las palabras está en la acentuación. Es decir, se escriben de igual manera, pero una de las palabras lleva tilde y esto le cambia su significado. Tilde diacrítica. Se llama tilde diacrítica al acento ortográfico que permite distinguir palabras con idéntica forma, pero que pertenecen a categorías gramaticales diferentes. Algunas excepciones: di es forma del verbo decir y del verbo dar. Fue y fui son formas del verbo ir y del verbo ser. Vino es forma del verbo venir y un sustantivo. En estos casos no se utiliza la tilde. La tilde diacrítica en monosílabos. De, la palabra de como preposición. Un ejemplo, hace pajaritas de papel. Y como sustantivo, es decir, el nombre de la letra D, le bordó una D en el pañuelo. En cambio, la palabra de como forma del verbo dar sí lleva tilde. Un ejemplo, de recuerdos a su hija de mi parte. Él es en forma de artículo, el problema está resuelto. Y la misma palabra, él, como pronombre personal, llevará tilde. Él se hace responsable. Acá tenemos otro ejemplo. Tú no compartes tu almuerzo conmigo, mas yo te quiero mucho. Quiero más te. Vemos que hay tres palabras que se escriben de forma similar, pero su diferencia es que llevan tilde. La palabra tú con tilde es un pronombre personal, tónico de segunda persona. Tú sin tilde es un pronombre posesivo a tono de segunda persona. Más es en forma de pero. Y más con tilde es mayor cantidad de algo. Te es pronombre personal a tono de segunda persona y te con tilde es una bebida caliente. Excepciones del uso de la tilde. En palabras como este, ese y aquel, cuando funcionen como pronombres o como determinantes. O la palabra solo, ya sea adjetivo o adverbio. Si bien puede la palabra solo llevar tilde, es admisible cuando existe riesgo de ambigüedad, aunque realmente no es necesario.
El lenguaje académico se refiere al conjunto de expresiones orales y escritas que se debe desarrollar y emplear en el ámbito educativo e investigativo. Es decir, al desarrollar un texto o hacer una exposición sobre algún tema, debemos respetar el lenguaje académico de cada disciplina. Siempre se va a evitar utilizar el lenguaje coloquial, aunque hay que recalcar que se debe utilizar con un lenguaje un poco más simple cuando nuestro texto o nuestra exposición va dirigida a un público en general, que no son especialistas en el área o en la disciplina de la cual se va a tratar el tema. ¿Por qué debe utilizarse? El lenguaje académico debe usarse porque es acorde con el grado de formalidad que exigen los contextos educativos e investigativos. Es decir, si bien el lenguaje coloquial no es erróneo, para redactar un texto, usted no puede dirigirse al lector como lo haría con sus familiares o amigos. Para esto existen algunas recomendaciones. Algunas recomendaciones o estrategias son ser conciso, evitar repeticiones, no utilizar términos coloquiales, respetar el lenguaje de las disciplinas, utilizar el lenguaje sencillo, prescindir de la cacofonía, no hablar en tiempo futuro de autores o ideas. Primero, ser conciso, es decir, evitar dar rodeos y ser claro en la idea que quiere transmitir. Es decir, al momento de redactar textos académicos, tenga siempre en cuenta la audiencia a la cual se dirige. Si los párrafos de su trabajo explican o describen detalles que resultan evidentes para el lector, reescríbalos u omítalos. Lo anterior es porque al momento de hacer un texto académico se espera que sea de una manera clara y directa. Por ejemplo, una forma inadecuada sería: el importante libro Crimen y Castigo, clásico de la literatura universal, presenta desgarradora y magistralmente lo que ocurre cuando una persona sabe que se ha hecho algo malo. La forma adecuada sería: la obra Crimen y Castigo ofrece una caracterización precisa de la experiencia de la culpabilidad. Es una forma clara y directa de dar una idea. Evitar repeticiones. Es no caer en las redundancias. Cuando finalice la primera versión de su texto, debe revisarlo cuidadosamente para hallar los segmentos o párrafos en los cuales se haya utilizado o repetido de los mismos conectores lógicos, sustantivos, adjetivos y verbos. Estas repeticiones siempre serán innecesarias porque no le aportan contenido, sino que le restan unidad y potencial a su trabajo. Por ejemplo, una forma inadecuada es: Shakespeare enfatiza en el personaje de la reina mostrándola como un personaje cruel. Ahora bien, Shakespeare revela que la reina es cruel en la escena en la que la reina planea el asesinato. La forma adecuada de dar esta información sería: Shakespeare enfatiza en el personaje de la reina mostrándola como un ser cruel. Ahora bien, el escritor revela la maldad de la monarca en la escena en que ella planea el asesinato. Importante cambiar el conector lógico por otros que contengan la misma función, o bien buscar sinónimos de las palabras que estamos repitiendo. No utilizar términos coloquiales. No escriba frases u oraciones con las producciones hay que, toca que, tiene que, o bien términos coloquiales, porque al ser un texto académico debe darse un grado de formalidad. Por ejemplo, la señora que escribió el artículo dice que la economía va a estar mal y que también va a hacer falta plata para financiar muchas cosas.
Esa sería la manera inadecuada. La manera adecuada sería: la autora del artículo afirma que la economía se verá afectada y que no habrá suficientes recursos para financiar proyectos. Vemos como en la parte inadecuada hacen uso, por ejemplo, de la palabra plata para referirse al dinero o en este caso los recursos. La palabra plata es un término coloquial que no se debe utilizar en textos académicos. Siempre debemos respetar el lenguaje académico de cada una de las disciplinas. Respetar el lenguaje de las disciplinas, va muy ligado a la estrategia anterior, que es no utilizar el lenguaje coloquial al momento de hacer un escrito académico o hacer una sustentación académica, siempre utilizando el lenguaje académico del área que estamos tratando. Por ejemplo, una forma inadecuada es: esta mata, ese germen y aquel bicho se benefician entre sí. La forma adecuada es: esta planta, esa bacteria y aquel insecto se benefician entre sí. Si bien coloquialmente nosotros entendemos a qué se refieren las palabras mata, germen y bicho, debemos darle formalidad a nuestros textos y a nuestras presentaciones utilizando lenguaje de las disciplinas. Otro ejemplo sería: parece que el señor está loco porque dijo que veía y escuchaba cosas. La forma adecuada sería: es posible que el sujeto tenga un trastorno mental, pues afirmó tener alucinaciones. Aquí también vamos a lo que hay que tener en cuenta: el público al cual va dirigido. Utilizar lenguaje sencillo. Al momento de hacer uso del lenguaje académico, no debemos caer en la forma exagerada o incomprensible de escribir las cosas. El lenguaje académico respeta los vocablos técnicos de cada disciplina, de cada área que estemos tratando, pero debe ser conciso y simple para que se le facilite al lector entender lo que está leyendo. Una forma inadecuada sería: las elucubraciones teóricas del autor lo condujeron a evaluar el aspecto nociológico del planteamiento aristotélico. De esta manera vemos que es un poco incomprensible lo que se está intentando expresar. La forma adecuada es: el autor se interesó en evaluar el planteamiento aristotélico en términos de la teoría del conocimiento. Prescindir de la cacofonía. La cacofonía es el efecto desagradable que se genera cuando se repite un mismo sonido en una oración o un párrafo. Es decir, un ejemplo sería: el propósito de esta presentación es explicar la relación entre las tecnologías de la información y comunicación de los movimientos sociales. Vemos que esta parte de acción, que es la terminación de las palabras, se repite en varias ocasiones. Una forma adecuada es: el propósito de esta presentación es explicar el vínculo existente entre las TICs y los movimientos sociales. No hablar en tiempo futuro de autores o ideas. Siempre tenemos que hablar en término presente o pasado, ya que al momento de estar exponiendo o escribiendo un texto académico, estos deben estar sustentados en algo que ya debería haber pasado, no en suposiciones de algo que va a pasar. Es importante evitar la forma ir a más un infinitivo o la forma futura de algunas expresiones. Por ejemplo, una forma inadecuada sería: la autora va a analizar el uso de Internet. La forma adecuada es: la autora analiza el uso de Internet. Otra forma incorrecta es: no va a concentrar sus esfuerzos en las repercusiones políticas del mismo. Por otro lado, la forma adecuada será: no se concentra en las repercusiones políticas del mismo. También vemos un ejemplo de la parte inadecuada sería: pero no será sino hasta 1781 que Emmanuel Kant publicará su obra más famosa, La crítica de la razón pura. En dicho trabajo el autor va a analizar los límites del entendimiento humano.
vemos que esta idea se está expresando en tiempo futuro. La forma adecuada sería en tiempo pasado. En 1781, Immanuel Kant publicó su obra más famosa, La crítica de la razón pura. En dicho trabajo, el autor analiza los límites del entendimiento humano. Muchas gracias, esta sería la exposición del grupo 3.